Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Soy Borja Montoro, soy diseñador de personajes y además dirijo el posgrado, el experto en diseño de personajes de UTAD. Tengo el gusto de dirigirlo desde hace varios años y hoy vengo para presentar a una de mis exalumnas, a Esther Morales, que fue alumna en el experto hace tiempo y que ahora es una consumada profesional con una brillantísima carrera que ha trabajado y sigue trabajando ahora ya online y a distancia desde Salamanca, me ha dicho que está, para Cartoon Saloon, sobre todo sigues trabajando con Cartoon Saloon en Irlanda y habréis visto un montón de, y luego además imparte seminarios y clases en un montón de sitios muy prestigiosos como la Escuela de Gobelin en París, etcétera, etcétera, de manera que es un verdadero placer y agradezco a la universidad que me ha brindado la ocasión de presentar esta masterclass de Esther, que estoy deseando escuchar también, aunque no me voy a poder quedar toda la masterclass porque tengo una reunión dentro de media hora, pero voy a empezar a ver qué es lo que nos cuenta. Así que no me entretengo más porque lo que yo pueda deciros no tiene ningún valor, nada más que estoy aquí para presentaros a Esther. Un verdadero placer, Esther, es un gusto volver a verte siempre y a ver si nos vemos pronto ahora que ya estás en España. Y os Sí, dejo con total. ella. Muchas gracias a todos. Guay, muchas gracias, Borja. Y gracias a todos y a todas por venir, que me hace un montón de ilusión. Tenemos un montón de gente y eso, tener la presentación de Borja después de tantos años y todo lo que me ha enseñado es un honor para mí total. Así que, bueno, como comentaba Borja, yo soy Esther, también trabajo como diseñadora de personajes y estudié en la UTAD en el máster de experto de diseño de personajes y quería contaros un poquito en la charla de hoy, pues cómo empecé en la industria, cómo fue mi camino hasta entrar para trabajar en animación y luego, sobre todo, también quería comentaros cuál es el papel del diseñador de personajes, qué es lo que hacemos dentro de una producción, cuáles son los diferentes pasos y roles que podemos tener dentro de la industria y cualquier duda que tengáis durante todo el proceso, preguntad en el chat sin problemas y luego cuando terminemos seguro vamos a tener tiempo para preguntas, que siempre está muy guay conoceros mejor y poder ayudaros en lo que haga falta, porque sé, sobre todo cuando uno está estudiando al principio o planteándose estudiar, es siempre hay un montón de dudas, ¿no? Tenemos muchísimas ideas o queremos saber un poquito más cómo funciona la industria, ¿no? Entonces, sentidos súper libres de preguntar lo que queráis. Voy por aquí a compartir mi pantalla. A ver, ¿lo veis ahora mismo? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Pues antes de nada os dejo por aquí mi contacto también. Tenéis mi email y mi Instagram por si después de la charla o en un futuro surge cualquier duda, porque sé que tenemos pues un par de horitas y al final igual se os ocurre algo después de la charla o en un futuro necesitáis feedback con cualquier tema. Y yo siempre estoy abierta pues a conoceros, a contestar a las dudas que tengáis y a echar un cable con lo que haga falta, igual que me lo echaron a mí. Vamos, que esto al final es una industria más pequeña de lo que parece y seguro que al final acabaremos compartiendo algún proyecto en algún momento. Así que por aquí tenéis mi contacto y cualquier duda en un futuro que tengáis me escribís sin problema. Yo soy de Plasencia, una ciudad pequeñita de Extremadura, pero bueno, vine aquí a Salamanca a estudiar Bellas Artes, porque cuando empecé un poco dentro del tema también de plantearme qué quería estudiar o por qué carrera ir, la verdad que me imagino que como nos pasa un poco a todos, ¿no? Siempre me ha gustado mucho dibujar y quería dedicarme a algo relacionado con la creación, pero yo no tenía ni absoluta idea de que trabajar en animación era posible. O sea, para mí ya me parecía como complicado a lo mejor trabajar en ilustración o cómics o la industria gráfica en diseño, pero animación quizá también porque cuando yo estaba estudiando no había redes sociales ni digamos que internet, o sea, estaba un poco empezando y no había como esa red de contactos que tenemos ahora y que podemos pues con un clic conectar con la gente y ver pues los artistas que han trabajado en las películas, comparten, saber un poco el detrás de las cámaras por Instagram y tal.
pero entonces yo no tenía ni idea, o sea, me parecía en mi cabeza súper naif como que uno tenía que haber nacido en Norteamérica a lo mejor, ¿no? Para poder trabajar en algo así, en hacer cine, ¿no? Y la verdad que durante mucho tiempo seguía pensando eso y por eso estudié Bellas Artes, porque tampoco en aquel momento había ninguna universidad ni ninguna formación más oficial o pública, ¿no? que se relacionase con animación. Pero la verdad que en Bellas Artes, bueno, os pongo aquí trabajos del Pleistoceno, de cuando era yo una chavalilla empezando a dibujar, era todo mucho más pues, relacionado con elementos más figurativos, más realistas, ¿no? En la facultad en Salamanca estudiamos mucho de anatomía, de pintura, escultura, un montón también sobre teoría del arte, que yo la verdad que lo agradeceré toda la vida porque a mí me encanta, yo soy como súper friki de cosas teóricas, así que aprendí mogollón de historia, de estética, de filosofía del arte y la verdad que en ese sentido aprendí muchísimo y me gustó mucho. A mí siempre me ha gustado mucho también la parte más tradicional de Bellas Artes. Pero, de nuevo, lo estaba haciendo por gusto, pero no tenía muy claro en qué me podía enfocar, ¿no? Pero fue allí en la facultad que empecé también a estudiar una asignatura de ilustración con un profe que se llama Tomás Hijo, que me enseñó un poco también que existía la industria de ilustración y gracias a eso comencé como a trabajar de ilustradora haciendo ilustración infantil, portadas de libros, pues eso, ilustraciones más sueltas, ¿no? Cuando terminé la carrera, ya que había empezado a trabajar en ilustración editorial, me fui a vivir a Madrid. Y fue allí donde justo, gracias a Borja, me apunté a un curso con él, primero en las DIV y luego en la OTAN. Y la verdad que ahí, vamos, se me abrió completamente el mundo porque el ver la experiencia de Borja, el compartir todo lo que él nos había estado explicando sobre el diseño de personajes y ver que él, pues siendo una persona también española, ¿no? que ha podido trabajar en diferentes países y dentro de la industria, me abrió completamente las miras y aprendí muchísimo. Y después de hacer el curso con él, comenzamos como a preparar un portfolio, ¿no? dentro de la escuela de la UTAD y empecé a desarrollar este proyecto de Ucali, que era como de una niña inuit y su familia y unos espíritus y demás. Y bueno, yo mientras que hacía el máster, los fines de semana, pues yo en mi semana trabajaba como ilustradora, seguía trabajando, ¿no? haciendo libros, portadas, por las tardes y por las mañanas daba clase también de ilustración. Entonces estaba, o sea, yo no lo recomiendo el estar así de petados de cosas que hacer, pero claro, para vivir necesitaba trabajar y lo guay del máster es que al ser los fines de semana, a mí me daba la oportunidad de poder seguir trabajando, pero podía seguir formándome, ¿no? Y la verdad que yo agradezco un montón ese formato porque me permitió, porque de otra forma me habría sido imposible, ¿no? Porque no podía dejar de trabajar porque no podría haber seguido viviendo en Madrid y el poder hacerlo los fines, la verdad que ayudó un montón. Y con Borja y todo el equipo de profesores puse el portfolio, empezamos a prepararlo y allí fue como empezó todo, básicamente, gracias también de nuevo a Borja, conseguí como el primer trabajo dentro de animación en el que Borja era mi supervisor y estuvimos desarrollando personajes para esta serie de Idefix, que ahora os enseño un poquito, por aquí está en mi portfolio. Estuvimos pues diseñando estos perritos y gatitos que acompañaban un poco a Idefix dentro de la historia, ¿no? Y la verdad que, pues de nuevo, tenía a Borja de supervisor, me enseñó un mogollón de estructura, de expresiones, de expresividad también para los personajes y la verdad que fue una experiencia genial. Y después de esto fui al Festival de Annecy, que probablemente ya hayáis escuchado hablar de él, y si no, os recomiendo un mogollón que le echéis un ojo. Se escribe Annecy, A-N-N-E-C-Y, y es un festival en una ciudad pequeñita de Francia, que precisamente se llama Annecy, en la que se desarrolla este festival europeo de animación, pero en el que vienen empresas de todas partes del mundo y podéis enseñar vuestro portfolio. Y fue gracias a eso que
conseguí pues el primer trabajo fuera de ser freelance en Kilkenny, en Irlanda. Primero trabajé para Lighthouse, que es un estudio pequeñito también de Kilkenny, y después pasé a Cartoon Saloon, donde empecé pues a trabajar en series, en películas. Por aquí podéis ver algunas cositas de la última peli que hicimos de My Father's Dragon. Y aquí en Irlanda he estado trabajando en 3 largometrajes y en 2 series de televisión. Bueno, no se puede enseñar de algunas de ellas porque se están desarrollando ahora, pero la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, estos 5 años allí a mí me han, o sea, no solo como artista, sino también como persona, me han hecho crecer mogollón, porque conoces a gente de todas partes del mundo, te haces, digamos, como tu familia internacional allí, ¿no? Porque como cada persona es de diferentes partes del mundo, al final todos estamos solos y todos, entre todos nos acompañamos allí, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Me permitieron también, en muy poquito tiempo, ser supervisora del equipo de diseño de personajes. Y la verdad que eso fue también increíble, como el poder supervisar el equipo y estar como más cerca de los otros departamentos. Aprendes mucho, aparte de diseño de personajes, del pipeline de una película, ¿no? De una serie, de cómo los personajes tienen que formar parte de un todo, tienen que funcionar con los entornos, tienen que ser, como dicen, ¿no? Animation friendly para que los animadores puedan mantener bien el modelo. Y aprendí, pues la verdad que muchísimo también durante esa experiencia. Y nada, tampoco por comernos mucho más tiempo hablando de mí. Mientras tanto, en estos 5 años también he estado haciendo algunos freelance con Netflix, con Cartoon Network, con los Moomins. Nada, para aquí podéis echar un ojo. Las cosas de Netflix y Cartoon Network todavía no se pueden enseñar porque, de nuevo, todo el tema de los NDAs, ¿no? Que no nos dejan contar nada o nos cortan las manos. Pero bueno, por aquí también tenéis como más proyectos míos personales y luego tenéis curiosidad y queréis echarle un ojo. Estos son pues cosas más que desarrollo en mi tiempo libre mientras que continúo con mi trabajo diario en los estudios. Y ahora pues ya desde septiembre, sí, en septiembre volví a España. Y nada, desde entonces ahora ya estoy aquí de nuevo como freelance, que la verdad que con la pandemia y todo, estar tan lejos de casa durante tanto tiempo fue bastante fuerte a nivel personal, ¿no? Porque, bueno, pues por temas de eso personales, estás 2 años sin poder ver a tu familia y pasan cosas y tú no puedes estar y al final pues me decidí a volver y estar más cerquita y la verdad que, hombre, no descarto el volver a irme, pero ha estado bien tomar un poquito de tiempo para estar más cerca de nuevo de la familia y seguir currando desde aquí, ¿no? Así que bueno, esto es un poquillo así súper rápido como entre la industria. Y bueno, también como comentaba Borja, a mí me encanta o sea, desde siempre me ha gustado mucho el tema de la docencia y compartir como mi experiencia y como emocionarme con los alumnos, ¿no? Entre todos nos damos como un mogollón de hype con los proyectos personales y hablando de personajes y animación, ¿no? Y siempre me ha encantado dar clase también. Así que, como os digo, ya empecé en Madrid cuando me mudé, pero luego ahora también sigo dando workshops y clases como esta en Gobelán, de Animation Workshop o diferentes escuelas online y es algo que me encanta también. Así que es otra cosa que compagino un poco con el diseño. Y bueno, volvemos al tema que nos interesa, hablar un poquito más a fondo de cuál es nuestro papel, ¿no? Como diseñadores de personajes dentro de la industria. Bueno, obviamente suena como muy repetitivo, ¿no? O reiterativo el decir que el diseñador de personajes diseña personajes, ¿no? Obviamente nuestro trabajo es crear y darle una imagen gráfica a un concepto abstracto, ¿no? Que puede ser un texto, puede ser un guión, puede ser una canción, puede ser una fábula, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante y lo que, digamos, diferencia
al diseñador de personajes que lo hace para un cómic o un libro o una ilustración del que lo hace para animación principalmente, es que nosotros vamos a diseñar personajes que se van a mover en la pantalla, ¿no? Y esto puede parecer como muy obvio, pero la verdad es que cambia mucho el tipo de diseño que podemos hacer, porque si nuestro personaje se va a mover, vamos a tener 24 frames, ¿no?, por segundo, y el personaje tiene un montón de detalles o es súper complicado de mantener el modelo, los animadores van a sufrir un montón, ¿no? O a lo mejor el presupuesto de la producción es muy pequeñito o es más grande y nos permiten más tiempo de exploración o permiten que a lo mejor el diseño sea más complejo porque pueden dejarse más dinero en un modelado con más textura o con más información. Los tiempos de la producción y la cantidad de nuevo de coste que suponga también va a depender y va a influir en la cantidad de tiempo que podemos estar haciendo búsqueda del personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que tener siempre en cuenta, y eso no os preocupéis porque os lo dirán la gente de producción y cualquier persona que os contacte para trabajar, pero tenemos que tener como también en cuenta, aparte de que el personaje se va a mover, en qué medio lo van a hacer, ¿no? Si va a ser stop motion, si va a ser animación totalmente tradicional o si va a ser con rig. Entonces, todo esto va a afectar a nuestro diseño y al tipo pues de hojas de modelo que tenemos que presentar, ¿no? Dependiendo de cuál vaya a ser ese resultado final. Por ejemplo, aquí, bueno, os voy a estar enseñando como imágenes de diferentes artistas, de todos tenéis como su nombre al lado de la imagen. Esta es una ilustración de Dave McKean para un libro que se llama The Wolves in the Walls. Y simplemente os la enseño como ejemplo de un personaje que está diseñado para un libro, ¿no?, para un álbum ilustrado, pero que en animación pues sería un dolor tener que hacer cada uno de estos pelitos, ¿no?, así, y mantenerlo en modelo siempre. Que aunque hoy en día a lo mejor podemos usar un software tipo Toon o Mojo, ¿no?, que puedes poner texturas y tal, la verdad que sería como súper complejo mantener esto en modelo durante, no sé, 1 hora y media que dure una peli, ¿no? O estos models, ¿no?, del Milko, del tigre de Shere Khan, ¿no? O sea, fijaos la cantidad de líneas para mantener en modelo todas estas rayas. Yo me imagino que Milko, mientras tuvo que animar esto, tuvo que sufrir mogollón manteniendo todos los volúmenes de la anatomía del tigre, ¿no? O personajes como mucho más complejos que ya son casi realistas, ¿no? Por ejemplo, en The Last of Us, que imagino que igual algunos lo conocéis por la serie, pero en verdad el origen es el videojuego, ¿no?, The Last of Us. A mí es un videojuego que me encanta y me gustó mucho cuando vi el libro de arte, el hecho de que en este videojuego han cogido referencias de 3 actores diferentes. O sea, cada personaje tenía 3 actores, uno para los rasgos faciales, otro para la voz y otro para los movimientos, y eso es loquísimo, ¿no? Pero aparte de esto, tenían también el equipo de diseño de personajes que lo que hacía era poner imágenes donde se viesen los personajes interactuando, incluso, fijaos, ya teniendo personajes ya marcados como un actor, aún así nosotros también tenemos una función, ¿no?, en la industria del videojuego, del cine, de acción real, para poner ese mood, ¿no?, ese feeling entre los personajes y enseñarlo, ¿no? O pues personajes como mucho más sintéticos y más cartoon también podrían estar relacionados con el tipo de animación que después se puede realizar. O, por ejemplo, diseñar personajes para stop motion también, que hay que tener en cuenta el tipo de marioneta que se va a hacer. Bueno, estos son diseños de Heidi Smith para Laika y siempre me gusta enseñarlos porque fijaos, por ejemplo, la diferencia entre estas piernas de este personaje, ¿no?, y cómo era la marioneta final, ¿no? Estos pies tan chiquititos aquí del personaje se podrían haber roto, ¿no? Entonces, para que veáis hasta qué punto también puede influir el medio con el que estamos diseñando para el aspecto final del personaje, ¿no?, para que se pueda mover y para que sea factible el que funcione, ¿no? Y luego hay shows o proyectos, ¿no?, que son todo lo contrario, como por ejemplo en el Gumball, que no sé si lo sabéis, pero yo conocí al creador de Gumball en una ASI y nos contaba que él él trabajaba en publicidad, diseñando mascotas de publicidad, ¿no?
y dijo que todas las mascotas que le rechazaban los clientes, al final los metió todos en un saco y hizo Gumball con eso. En plan, me han encantado estos diseños, no me puedo creer que no los hayan cogido nadie, así que yo voy a darles otra vida. Y por eso son todos tan diferentes aquí, ¿no? Entonces, Gumball me parece como la serie que rompe con todas estas normas o esquemas que os estoy diciendo, porque en verdad no es como consistente con un estilo ni una técnica, sino que tiene absolutamente todo, porque es este collage, ¿no? Mezclado. Entonces, bueno, sabiendo un poco que tenemos que tener todas estas cosas en cuenta para el diseño de personajes, surge un poco la pregunta, ¿no? De, vale, nosotros trabajamos para animación, pero ¿cuál es el momento en el que trabaja un diseñador de personajes y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando empezamos para un proyecto, si vamos a un estudio o trabajamos con freelance, ¿qué es lo que tenemos que diseñar exactamente y qué son las cosas que nos van a pedir, ¿no? Entonces, podemos trabajar como en 3 etapas diferentes. La primera es la parte de preproducción, luego en producción y luego en otra que yo he llamado, entre comillas, postproducción, aunque no es postproducción per se, pero ahora veréis un poco a lo que me refiero. La primera parte, la de preproducción, es una de las que yo creo que más le gusta a todo el mundo. Es la parte de concept, ¿no? Visual development también se llama. Y es esa parte en la que nosotros, como diseñadores, vamos a empezar a poner imágenes a un concepto. Normalmente suele haber un guión o como un pequeño draft, ¿no? Como un borrador del guión, en el que tenemos al menos unas descripciones de quién es el personaje, qué es lo que va a hacer. Si a lo mejor no hay un guión completo, sí que tenemos una idea del hilo más o menos a rasgos generales de la historia. En esta fase normalmente tendremos pues, reuniones con el director o la directora, los directores de arte, y aquí es como la explosión creativa total. Aquí podemos ponernos a utilizar todo tipo de materiales, jugar con las proporciones, jugar también con los estilos, ¿no? Muchas veces igual nos contactarán pues, por un estilo en concreto o porque nuestros diseños se puedan adaptar bien a lo que están buscando o todo lo contrario, ¿no? Y hay que probar cuanto más mejor. O sea, depende mucho de la empresa y depende mucho del director o la directora lo que estén buscando, ¿no? Entonces aquí es una de las fases también como un poquito más cortas porque normalmente dependiendo de eso de nuevo del presupuesto que tenga la peli o la serie o el corto nos van a dejar más o menos tiempo de exploración. Por ejemplo, en un largometraje vamos a tener, o igual nos pueden dar un personaje durante varias semanas y darle vueltas, a lo mejor un mes incluso, ¿no? Y igual en una serie, a lo mejor tenemos que diseñar los personajes, todos los que aparecen en un nuevo capítulo en una semana. Entonces, de nuevo, depende mucho de cómo sea el proyecto. Pero en esta parte, como os digo, tenemos como muchísima libertad y cuantas más opciones le hagamos a los directores, mejor. Aquí os recomiendo, por ejemplo, que pongáis, pues probéis diferentes estilos. Ay, perdonad, estaba leyendo ahora el chat que algunas personas no podían ver la pantalla compartida. ¿Lo estáis viendo ahora todos? Espero que sí. Ya me Se ve bien, se ve bien, ¿eh? Ah, vale, seguro, ok. Perfecto. Pues, como os decía, en esta fase, incluso aunque sepamos que a lo mejor el proyecto va a ser en 3D o en 2D, podemos hacer como muchísimo más rango de estilos y de técnicas también. Lo que se busca aquí es un poco el alma del personaje y tratar de encontrar algún rasgo físico, alguna actitud o algún elemento que tenga ese, como dicen, el spark, ¿no? Como ese brillo, ese, vale, este es el personaje, ¿no? Y aquí trabajamos muy codo con codo en equipo, incluso podemos intercambiarnos diseños entre varias personas del equipo de diseño de personajes y es muy, muy colaborativo. Entonces tendremos como varias reuniones periódicamente con los directores de arte. También podemos, esto es un ejemplo de mi amiga Almu Redondo, que también es diseñadora y directora. Y este es un ejemplo de un mapa de personaje que diseñó, ¿no? Para la revista de Character Design Quarterly. Y aquí escribe ella la personalidad de su personaje y qué va a implicar a nivel de diseño, ¿no? Por ejemplo, era una especie de capitana espacial, ¿no? Y pone aquí, pues, por ejemplo, si es capitana, tiene que ser autoritaria, disciplinada. Eso va a hacer que las siluetas pues, sean más potentes o más construidas, ¿no? Porque es sólida en sus decisiones, etc.
Entonces, aquí entra muy en juego todo lo que aprenderéis de diseño de personajes, pues si os apuntáis al curso, si empezáis a indagar un poquito en diseño de personajes, aquí entra mucho el tema de silueta, de utilizar diferentes formas básicas, ¿no? Triángulos, cuadrados, círculos para dar una sensación concreta y todas las bases de dibujo y también sobre todo de expresividad, ¿no? Yo, al menos en estos años, creo que una de las cosas que más me he dado cuenta y que más a mí me han cambiado total es que lo más importante en nuestra labor como diseñadores de personajes es que los diseños que hagamos cuenten una historia y ayuden a que enfatice ese personaje su rol dentro de la historia, que transmita a la audiencia, ¿no? Entonces, en esta parte de búsqueda es muy importante que le deis una actitud al personaje, que esté transmitiendo un momento, ¿no? A mí me sirve mucho también, por ejemplo, escribir frases del guión que está diciendo el personaje. O sea, por ejemplo, cómo habla, ¿no? Cómo ese personaje se expresa, si está más tranquilo, si es más pasota, si es como súper tímido, ¿no? Ese tipo de cosas se expresa mogollón en la actitud física y facial, ¿no? En la manera de mover el cuerpo. Entonces, para mí una de las cosas más divertidas y también como más mágicas de nuestro trabajo, ¿no? Que somos capaces de crear personas con líneas. Y esto es toda una mentira, pero es todo súper cierto, ¿no? Para nosotros cuando lo estamos ahí viviendo. Aquí lo podéis ver súper bien en estos bocetos, por ejemplo, nunca seré capaz de pronunciar su apellido, pero es Uwe Heitschotter, no sé si está bien dicho, pero es un diseñador alemán que a mí me encanta. Y como veis aquí son búsquedas de personajes, pero más con la actitud, ¿no? Con esos pequeños gestos que expresan su personalidad. O aquí estos son para Wes Walkers cuando está en Cartoon Saloon, estos son de un chico que se llama Fede Pirógano. Y él también utilizaba mucho lápiz y carboncillo para expresar como esa personalidad salvaje, ¿no? Del personaje de Maeve. Y esto es algo también muy guay, el poder trabajar con diferentes técnicas. Yo, la verdad que en los últimos años, cuando estoy haciendo concepts como mucho más rough, así como al principio de la preproducción, sobre todo utilizo técnicas más tradicionales porque me he dado cuenta que ayudan mucho también a enfatizar una personalidad concreta, ¿no? Si el personaje es muy loco y muy salvaje, pues pinceladas así como más con técnicas de tinta o con técnicas más exageradas pueden dar ese énfasis, o si es un personaje muy controlado, a lo mejor vuestra línea también puede ser más controlada, ¿no? Sobre todo en esta fase de preproducción. O, por ejemplo, este concepto de T.D. Newton me parece brillante, ¿no? Porque, no sé, imagino que sabéis qué personaje es, pero si habéis visto la peli de Los Increíbles, esto es un concepto para Edna Mode y me parece increíble que, aunque no tenga nada que ver con el rig final, ¿no? En 3D, ya solo con este collage, con 4 imágenes aquí, somos capaces de ver la personalidad de Edna, de que ella está interesada en la moda, ¿no? Con esta especie de pattern de pata de gallo en la ropa y le da como ese punto de personalidad solo con la textura del papel. Una cosa súper bonita. Aquí pues más concepts. Como veis, esta primera fase es súper suelta. Se hacen incluso otras técnicas. Por ejemplo, estas son esculturas de Andrea Blasic, que usa mucho, que es un escultor, ¿no? Al que llaman para ver cómo los modelos pueden funcionar en 3D y ver con su escultura súper, es como un boceto, pero en 3D, ¿no? También es capaz de ver si estos conceptos están funcionando. Y es una de las partes más interesantes también. Como veis, se prueba un mogollón, el personaje desde todos los puntos de vista y al final, pues entre todos se va conociendo un poquito más. También es súper importante el colocar a los personajes en posiciones que interactúen entre sí, que se vea un poco la relación que van a tener entre ellos dentro del guión, ¿no? Dentro de la historia. Y así también le podéis dar mucho énfasis. Podéis utilizar props, podéis utilizar elementos del entorno, ¿no? Y si no hay nada diseñado o no hay ninguna pista, podéis imaginaros vuestros momentos, ¿no? Hay veces que incluso con los concepts que hacemos damos ideas para el guión, ¿no? Yo, por ejemplo, esos tigres que os enseñé antes de My Father's Dragon, las ideas que se mimetizaban con los entornos y algunas de las poses que hice en los primeros concepts lo usaron luego de cara a meterlo en el guión y en esa parte de interacción y es muy guay cuando eso pasa también, ¿no?
Entonces es importante como añadir también interacciones y otras de las cosas que hacemos es probar vestuarios, peinados, paletas cromáticas en los personajes. Incluso para los que son más súper secundarios también se hace todo ese mismo desarrollo, ¿no? Entonces, esta primera parte, como os digo, es una de las más cortitas, pero también es una de las que más se puede hacer como freelance. Por ejemplo, si preferís trabajar desde casa o si no queréis mudaros hasta otro país, esta primera fase de preproducción es más habitual que puede hacerse desde casa. La siguiente, que es la parte de producción, la parte de los model sheets, también se puede hacer, pero es verdad que muchas veces los estudios prefieren que estemos dentro del estudio, porque en esta fase se va a trabajar mucho y codo con otros departamentos. Por ejemplo, con el departamento de RIG, con el departamento pues, de modeladores, con el equipo de animación. Y aquí se ve muy bien cómo van funcionando los personajes, si a lo mejor el diseño que hemos hecho funciona bien desde todos los puntos de vista, si es animable, ¿no? Si es posible mover toda su anatomía o a lo mejor hay que cambiar algo para que, no lo sé, que a lo mejor el pelo no se enrede con una capa o que las sombreras de un traje funcionen cuando levanta los brazos. Este tipo de cosas lo vemos muy bien aquí en la parte de model sheet y es cuando vamos a crear las hojas de modelo de personaje, que no sé si conocéis un poco cuáles son las tareas que tenemos que hacer, pero es un poco como ser capaces de describir a los personajes desde todos los puntos de vista al principio con un turnaround, ¿no? Que es el giro del personaje en 360 grados en una pose neutral. Luego con poses que van a enseñar pues los límites que tiene ese personaje físicamente, cómo se comporta, cuáles son las poses y expresiones que hacen que ese personaje sea ese personaje y no otro, ¿no? Qué son los tics que tiene, cómo sonríe, si la boca a lo mejor se le mueve solo un poquito más hacia un lado que a otro. Son como cosas súper pequeñas, pero que son súper guays, como que cuando terminas de hacer los model sheets, conoces también al personaje como si fuera un amigo, ¿no? O tu propio hijo, ¿no? Como que te sabes hasta el número del zapato del personaje. Y es enseñarse en este tipo de hojas toda esa información, ¿no? Aquí tenéis una lista de las cosas que se suelen pedir. Vamos a ver algunos ejemplos. Como os decía, pues entra el turnaround, poses, expresiones. Las mouth shapes son una hoja donde enseñan los movimientos de la boca cuando tiene que pronunciar un tipo de consonante o de vocal. Head tilts son como movimientos de la cabeza para mostrar la cabeza desde arriba, desde el centro, desde abajo y desde todos los ángulos posibles para entender perfectamente la anatomía y darle esa información a los animadores. Hojas de manos y pies, que es un poco más como un close-up, ¿no? Como una hoja con detalles para ver cómo funciona esa parte de la anatomía, porque las manos son también una parte muy importante de expresividad, ¿no? En el personaje. Y luego detalles más específicos que solo tenga ese personaje y hojas de do's and don'ts, que ahora veremos algunos ejemplos. Aquí, de hecho, tenéis un turnaround de Borja que hizo para Moana, en el que veis también cómo, por ejemplo, un personaje, si a lo mejor tenéis algún tipo de ropaje o algo que esté tapando la anatomía, es importante enseñar también cómo se ve por dentro para que los animadores sepan exactamente pues, dónde va la cadera, dónde van las articulaciones del personaje, cómo se va a mover. Incluso, por ejemplo, aquí, cuando el personaje es súper gráfico, cuáles son las líneas donde va a haber, como llaman en inglés, ¿no? Como cheats, en plan de como cosas falseadas para que sea un estilo en concreto, ¿no? Por ejemplo, en esta hoja de Robin, ¿no? El personaje de Wolf Walker, si os fijáis, esto es como llaman un cheat, ¿no? En plan, toda la parte de atrás de la pierna es una línea continua porque el estilo es súper plano, ¿no? Es súper gráfico, pero en teoría esta pierna debería tener un volumen aquí, ¿no? Entonces esto, según cómo se va moviendo el personaje, cambia un poquito y esa línea se inclina. Entonces, dependiendo del estilo, si es muy anatómico, tenemos que mantener súper bien esos volúmenes, pero si la producción va hacia una parte mucho más gráfica y geométrica, ¿no? Podemos hacer que las siluetas se encajen o que sean como falseados cuando se mueven. Pero todas estas notas, pues también luego hay que explicarlo al equipo de animación, ¿no?
Estos son algunos ejemplos de poses que, como os digo, veis que alteran o enseñan en el modelo cuánto se puede exagerar la anatomía, cómo se ve desde todos los puntos de vista, cómo interactúa el personaje con su entorno. Incluso pues cosas tan súper concretas como, veis aquí esta Chihiro, ¿no? Que se pone el traje para trabajar en el balneario, ¿no? Súper bonita esta hoja, que casi ya es una animación, ¿no? Que explica cómo funciona esta parte del vestuario, ¿no? Aquí de nuevo entra muy en juego el presupuesto de la peli o de la serie, ¿no? De nuevo, si os dan 2 meses o 3 para investigar un personaje, pues le podéis hacer hasta un turnaround de las pestañas, ¿no? Se puede añadir toda la información que queráis, pero a veces no hay tiempo y hay que ir a lo básico, ¿no? Y a lo que sea más efectivo para el equipo de animación, ¿no? Entonces, eso, también el tiempo influye mucho en la cantidad de información que podemos dar, pero si, por ejemplo, estáis preparando hojas de modelo para vuestro portfolio, para un proyecto personal, pues ahí os podéis volver súper locos y diseñarle todo, ¿no? Porque yo creo que es la parte más divertida. Cuando pasas esa frontera de hacer las expresiones o las poses básicas y sois capaces de meteros en las que son muy, muy específicas del personaje y que lo hacen único, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis algunas poses más gráficas también, o personajes que están interactuando con su entorno. Podéis también añadir pequeños trocitos del paisaje, ¿no? O objetos con los que ese personaje interactúe. A mí me gusta mucho también añadir los hombros y las manos cuando puedo, por ejemplo, las expresiones y obviamente las poses, pero también dice mucho en cómo se relaciona el personaje con lo que tiene alrededor y podéis añadir mucha parte de storytelling, ¿no? Como de contar historia con esto. Estos son algunos ejemplos de hojas de expresiones, ¿no? Y también de head tilts, lo que os decía, de enseñar la cabeza desde todos los ángulos, ¿no? Y en este tipo de hojas de expresiones es muy importante también, igual con las poses, enseñar lo que se llama el squash y el stretch, ¿no? Que es cuánto se puede aplastar y estirar la anatomía del personaje. Esto aquí también va a enseñar cuánto de realista o cuánto de cartoon es el proyecto, ¿no? Porque a lo mejor podemos hacer cosas muy locas con la anatomía o mucho más contenidas, ¿no? Aquí veis el personaje de Miguel del Dorado, ¿no? Que dentro de que está exagerado, pero sigue viéndose perfectamente que aquí hay un cráneo, que es sólido, ¿no? Dentro de su personaje. Pero estas hojas aquí de Darwin son mucho más exageradas, más cartoony y ya cada expresión es casi como un estilo estético distinto, ¿no? Entonces esto define muy bien también el estilo y el tipo de animación que se va a hacer después. Oye, aquí cosas tan locas como Luffy, ¿no? Para One Piece, que esto directamente cada vez que cambia de expresión es como un nuevo modelo, ¿no? Y es súper divertido también como el enseñar todas esas particularidades. Aquí veis algún ejemplo de hojas de manos. Luego, dentro de cada una de estas hojas de modelo, a lo mejor los directores nos piden cosas específicas o nosotros tratamos de enseñar siempre ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía del squash y el stretch y de siempre tratar de hacer un rango grande de expresiones, pues igual en las manos siempre se suele necesitar ver cómo es la mano cuando está en un puño, cuando está agarrando algo, cuando está aplastando algo para ver cómo la mano va haciendo presión o cómo se ve en escorzo y todo ese tipo de información que luego es súper valiosa para los animadores. O esta es una de las hojas que os decía de Do's and Don'ts. Esta es para las supernenas, ¿no? Y aquí veis cómo está explicando cómo funcionan las piernas, ¿no? Que pone aquí que las piernas de las supernenas es como si fuera un calcetín lleno de arena húmeda. Que a mí esto me hace mucha gracia porque cuando se mueven, ¿no? Podría parecer que no tienen peso, pero si uno siempre tiene en cuenta esto, le ponen como esa especie de gravedad y peso en las piernas para que parezca que tienen ese volumen, ¿no? Que sea hipergráfico este estilo, ¿no? O aquí veis las notas de do's and don'ts en plan de sí, por ejemplo, siempre tienen que estar aquí en la línea de la silueta del cuerpo, ¿no? O no puedes sacar el vestido por fuera de la silueta, por ejemplo, ¿no? O esta para el personaje de Hades, en plan, sí, tiene que tener las encías con esta curvita entre diente y diente, y aquí no, que no sean planas, ¿no? O sea, aquí ya el nivel
de commitment, ¿no? Como de friquismo total, que hasta las notas están escritas con tipografía como griega. O sea, a mí me encanta este detalle de meterse tan dentro del proyecto que hasta la tipografía es así. Y bueno, pues esto es eso, como un mix entre turnaround, expresiones y hoja de do's and don'ts con este tipo de notas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de mouth shapes, ¿no? De ese lip sync, donde se ve cómo el personaje mueve la boca dependiendo de la consonante de la vocal que haga. Normalmente os pedirán un número específico de vocas y os dirán cuáles necesitan, pero si no, en general son simplemente las vocales, normalmente todas, y a veces hacen dobles, por ejemplo, la A muy grande y la A más pequeña, y luego las consonantes, ¿no? Por ejemplo, esta sería como la F, esta sería la L, esta es la D, esta es la S, esa a lo mejor es una J, esa es como una M, ¿no? Entonces, son como esos sonidos que hacen que la boca cambie para que los animadores sepan cómo funciona ese diseño. Porque no se trata de que lo tengamos que hacer porque sí, porque no lo sepan hacer los animadores, o sea, porque ellos perfectamente pueden dibujar una boca haciendo ese sonido, ¿no? De lo que se trata con ese tipo de hojas es que nosotros expliquemos cómo ese personaje hace ese sonido o esa pose o esa expresión, ¿no? Porque si no, queda la interpretación del animador. Y obviamente somos un diseñador o dos, ¿no? Y a lo mejor hay 30 animadores y si lo hace cada uno con un estilo diferente, al final se va a notar un montón en la producción, ¿no? Si el personaje sonríe diferente en cada plano. Entonces, por eso es importante que nosotros expliquemos todas esas informaciones, ¿no? Para que la peli o la serie, ¿no? Parezca que lo ha hecho solo una persona y un equipo entero, ¿no? En lugar de 30 manos diferentes, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, una hoja de detalles del personaje. Este es para la peli de Steam Boy. Y veis que está explicando, pues, por ejemplo, cómo son los calcetines debajo de ese pantalón o cómo son los tirantes detrás, el detallito de detrás, ¿no? Como pequeños zoom para explicar cómo funciona el prop de vestuario. O estas hojas de modelo, estas son de Cory Loftis para Zootopia. Me hace mucha gracia aquí el detalle del culo de este antílope, como no pongáis como nalgas a los personajes, en plan furry, pero no tanto, ¿no? Y aquí pues va explicando pues, cómo funciona la anatomía en comparación a la humana para que todos tengan un poco ese mismo lenguaje, ¿no? De estilo. Y luego, pues ya por último, metemos la parte del line-up. El line-up es una de las partes que se hacen tanto en preproducción como en producción. O sea, son colocar a todos los personajes de pie en una pose relajada para comparar las alturas, los tamaños entre ellos, cómo funcionan a nivel de estilo, si todos pertenecen al mismo estilo, porque os sorprenderíais de la cantidad de veces que igual los personajes funcionan súper bien por separado, ¿no? Y de repente los ponemos juntos y es que parecen de diferentes mundos, ¿no? Pasa mogollón. Y luego es importante que todos pertenezcan al mismo universo, ¿no? Sobre todo si el estilo de la peli es esa, ¿no? Si es Gumball, como decíamos, pues todo lo contrario. Pero es importante siempre desde el principio tener una hoja aparte con los personajes todos juntos para ver si las siluetas funcionan entre sí, si son reconocibles, ¿no? En un primer golpe de vista, porque, por ejemplo, aquí no veis en Coraline, solo con un golpe de vista se ve perfectamente quién es quién con las siluetas y también les da mucha personalidad y como van a pasar muy rápido dentro de los frames de la peli, ¿no? Es importante que sean reconocibles y que el espectador pueda seguir siempre a nuestro personaje allá donde vaya, ¿no? Incluso para personajes súper secundarios, ¿no? Como aquí, en estos de Spider-Verse, también se hace un line-up para ver eso, si los vestuarios funcionan, si todos son del mismo mundo y si también tenemos una cantidad de siluetas y de variedad, ¿no? De personajes para que no parezca un copia y pega, ¿no? De todos. Y luego ya la última parte en la que trabajamos los diseñadores de personajes es lo que he llamado, entre comillas, postproducción, aunque en verdad oficialmente sigue siendo producción. Pero es como la parte en la que nosotros, la mayoría del equipo de diseño ya ha terminado, ya se han hecho todas esas hojas de modelo y esto normalmente pues se suele quedar a lo mejor un diseñador o el supervisor del equipo a ayudar a los otros departamentos, en el que a lo mejor pues
ayudamos a los equipos de modelado, de rig, haciendo drawovers, ¿no? Como dibujando por encima para ver dónde se puede exagerar el modelo, si el modelo está siendo suficientemente expresivo, ¿no? Si hay que cambiar algo en el diseño o en el modelado para que se parezca más al diseño que hemos hecho. También pues, puede servir un montón para añadir nuevas poses que igual no estaban en el model sheet y, por ejemplo, aquí para Hora de Aventuras, ¿no? Igual viene un nuevo capítulo en el que hay un escorzo de la cabeza de Finn que no venía en la hoja de modelo. Pues aquí ese diseñador que se ha quedado después de la producción hace una nueva pose para explicar pues cómo es el modelo de Finn desde ese punto de vista o cómo es este personaje cuando tiene un nuevo peinado que no habían diseñado hasta entonces, ¿no? Ese tipo de cosas que podemos añadir como información. O también haciendo lo que se llama el layout posing, que es como hacer el personaje una pose de la animática, de nuevo, pues que a lo mejor no existía en las hojas de modelo y aportamos esa información a los animadores. Y nada, aquí, como veis, ha llegado el momento de preguntas y sobre todo lo que quería yo es que nos diese tiempo también a hablar entre todos y a contestar vuestras preguntas si tenéis cualquier dudilla, tanto eso dentro de diseño de personajes como de los cursos o de cualquier duda que tengáis, porque como os decía al principio, creo que uno siempre tiene muchas dudas cuando está empezando y me gusta mucho echar un cable con lo que pueda, así que decidme lo que tengáis cualquier duda. Esther, Sí. Si quieres, tienen una pestaña todos los asistentes de preguntas y respuestas. Digo, porque si no en el chat muchas veces se pierden. Entonces, si quieren dejarlas ahí y las vas contestando vale. como tú quieras. Perfecto. Es un botón que hay que pone preguntas y ya lo he respuestas y visto. ellos pueden ir dejando. Qué guay. A ver. Creo que la única pregunta, porque el resto son comentarios. Claudio pregunta con qué programa realizan. Espera, se está yendo. ¿Con qué programa realizan la animación del personaje? La animación depende del proyecto, ¿no? O sea, hay proyectos, por ejemplo, en los que hacemos una serie de televisión que igual se anima en Toon Boom y los personajes normalmente se diseñan con Photoshop. Y luego a lo mejor los artistas de rig cogen nuestro personaje en Toon Boom y hacen los vectores por encima. O, por ejemplo, lo que habéis visto de My Father's Dragon, de la peli, toda la película estaba animada con TV Paint, ¿no? En animación tradicional, frame a frame. Entonces, nosotros de nuevo trabajamos en Photoshop y luego esos modelos los utilizaban dentro de TV Paint. Y normalmente, pues depende de la producción. Hay algunas, cambia mucho de estudio a estudio, ¿no? Pero para diseñar al personaje, yo lo que más uso siempre es Photoshop. Pero hay artistas, por ejemplo, que usan Procreate para los concepts o, como os decía al principio, yo muchas veces utilizo tradicional, hago las fotos, lo escaneo, lo meto en Photoshop y lo paso también. Pero sí, normalmente para este tipo de cosas, con que puedas hacer la imagen y luego pasarlo y que esté pues, bien maquetado y organizado para que los directores puedan elegir, normalmente no te piden un límite o un software específico o te suelen dar a lo mejor ellos un software dentro del estudio también. A ver, por aquí tenemos un montón de preguntas. Gracias a todos y a todas. Vamos a ver. Espera que abro esto. Subo arriba del todo, ¿no? Vale, estas son las últimas. Vale. Janela pregunta, ¿es recomendable llevar un grado de arte? ¿Agrega algo? Esto depende de dónde vayas a trabajar. Por ejemplo, si vas a trabajar en Estados Unidos para darte una visa de trabajo, sí que es más fácil para las empresas de allí dar una visa a personas que tengan una licenciatura, por ejemplo, o una carrera. Pero al margen de eso, al margen de tema de visas, normalmente no hay problema. O sea, creo que es más lo que a ti te aporte, por ejemplo, hacer un grado o estudiar, que seguramente pues vaya a enseñarte un mogollón de técnicas, te dará un tiempo también para desarrollar tu portfolio y todo lo que tú puedas aprender, ¿no? Pero obligatorio, o sea, no te piden enséñame tu título, ¿sabes? Normalmente lo que importa es tu portfolio, o sea, eso es lo más importante, el que tú puedas demostrar
en tu portfolio que eres capaz de desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que presentar pues, una serie de conceptos de personajes, unas hojas de modelo, como con un proyecto ficticio, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en el máster con Borja estuvimos desarrollando precisamente eso, ¿no? Cada uno hizo su proyecto personal y desarrollamos el personaje y nos iba dando feedback, ¿no? Todo el equipo de profesores. Entonces, para eso te puede servir mogollón hacer el curso, ¿no? Pero no te van a decir en la entrevista de trabajo exactamente que le des todos los títulos que tengas, ¿no? Te va a importar el portfolio. Ya te digo, de no ser que necesiten esas cosas para una visa. Pero a mí, por ejemplo, trabajando para Estados Unidos lo he hecho siempre como freelance. Entonces estaba o bien en Irlanda o bien aquí en España y he podido trabajar sin problemas. Vale, voy a ver por aquí. A ver, aquí arriba del todo. Miguel Ángel dice, ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? Buah, qué pregunta más buena. Pues justo, citando a Borja, una cosa que siempre decía él es que, o sea, la frase sería como en inglés, en plan, tienes que dibujar clear, no clean, ¿no? Como dibujar las cosas que sean claras y no limpiarlas tanto. O sea, que no es tan importante dejar a los personajes mega pulidos, con todo el renderizado, las luces, las sombras, ¿no? O sea, que lo más importante es que la pose sea clara, ¿no? Que sea legible, que transmita algo, porque muchas veces se ven muchos portfolios, ¿no? De gente que a lo mejor se ha tirado horas metiendo ahí como un renderizado con texturas y todo súper bien pulido. Y luego el personaje está muerto por dentro, ¿no? O no expresa, o a lo mejor toda la anatomía o la estructura no funciona bien, ¿no? Entonces, eso para mí dentro del curso fue un consejo que me sirvió muchísimo. Y luego un consejo que yo os pueda dar, que a mí me ha ayudado un mogollón y que cada vez me doy cuenta es más importante, o sea, cuantos más años pasan, más me doy cuenta que es súper clave, es observar la realidad y utilizar a las personas reales y a los podéis usar a vuestros amigos, a vosotros mismos en fotografías, miraos en el espejo o, ¿sabes? Para hacer las expresiones y las poses o incluso para diseñar, ¿no? Utilizando la realidad, la naturaleza, las personas que hay fuera. Observar este tipo de cosas yo creo que es lo que más os puede ayudar para diseñar personajes luego. En lugar de a lo mejor estar mirando más a otros artistas y tratar de estudiar sus diseños, yo os recomiendo que vayáis fuera, que llevéis un cuaderno de bocetos y os pongáis ahí a hacer bocetos de la gente que pasea, de cómo se sientan, cómo caminan, cómo cada persona está de pie de una manera diferente, ¿no? Y al final os vais ahí como subiendo o creando como esa librería de poses, de referencias, de siluetas que luego podéis usar en vuestros diseños y es súper importante. Y yo creo que al principio, sobre todo cuando estamos estudiando, pasa mucho, ¿no? Que tendemos a intentar dibujar como tal o cual artista en lugar de mirar lo que es el mundo real, ¿no? Y yo creo que ese sería un consejo importante. Sigo por aquí, voy leyendo. No sé si estos son los últimos o los primeros. Creo que son los primeros, por el tiempo que pone aquí. María Medina dice, ¿es difícil encontrar trabajo como diseñadora de personajes? A ver, yo como digo siempre, es difícil en el sentido de que hay mucho menos puestos de diseño de personajes, por ejemplo, que de diseño que de fondista o de animador, ¿no? O sea, a lo mejor en el equipo de diseño de personajes hay 3 personas o 2 personas o 4 personas, pero suelen ser equipos chiquititos. Y en animación, por ejemplo, hay 30 personas, ¿no? Entonces, solo por el número de plazas que hay, es verdad que hay menos oportunidades. Pero yo, como digo, si lo he podido hacer yo, lo podéis hacer todos seguro. O sea, al final, sobre todo ahora, ¿no? Que hay un montón de series y contenido audiovisual y con todas las plataformas que hay de streaming que se está creando un mogollón de series, de pelis, de todo. Creo que estamos en súper buen momento y que al estarse creando tanto contenido hay mucha demanda también de diseños para darle imagen, ¿no? Entonces yo creo que es posible, ¿sabes? Nunca se sabe con esto, obviamente, y puede que yo ahora tenga trabajo y mañana, ¿no? O sea, nada está prometido para siempre, ¿no? Pero yo creo que sí que hay posibilidades
Y sobre todo yo os recomiendo que vayáis al Festival de Annecy que os comentaba, porque a mí al menos todos los trabajos más grandes, el de Cartoon Saloon, el de Netflix, todos me han venido por ahí. O sea, después de haber hecho entrevistas dentro del festival, luego en un futuro pues me contactaban de nuevo, hablaba con ellos y era muy guay como el poder ver a las personas, ¿no? Y poner una cara física y humana a un número, o sea, a un nombre grande de una empresa que igual te impone mucho, ¿no? Pero ves a la persona, te conocen, es como mucho más ameno y personal y se ve como más posible, en lugar de una cosa ahí súper complicada y lejana, sí. Gracias chicos por contestar, escribir el nombre, sí, ahí tenéis la web del festival. Es en junio siempre y dura una semana. Y os recomiendo si queréis echarle un ojo ya, porque como es un pueblo chiquitito, los Airbnb están agotadísimos y siguen saliendo cosas, pero ya está la cosa un poco más cara. Entonces podéis mirarlo desde ahora o si no para el año que viene. Yo suelo mirar siempre los sitios o los Airbnb para ir como en Navidad y luego el evento es en junio para asegurarnos de que hay sitio. Pero es súper guay porque también hay un montón de proyecciones de cortos, hay picnics, fiestas, o sea, hay mucha interacción social y o sea, es como, no sé, yo digo como que es como la Navidad de la gente que trabaja en animación. Te acabas encontrando con un mogollón de amigos que han trabajado en otras producciones y es muy chulo. Y podéis ir, tengáis el nivel que tengáis. O sea, hay también muchos estudiantes y está muy abierto a todos. Y puedes, pues eso, tomarte algo con directores súper importantes o con gente que está estudiando. Es como toda la gente está muy al mismo nivel, así que es muy bonito en ese sentido. Vamos a ver, por ejemplo, Lucía decía, ¿hay algún libro que recomiendes? Depende para qué, porque para diseño de personajes, como os decía, yo os recomendaría sobre todo salir ahí fuera y fijaos en la realidad y dibujar del natural. Creo que es la mejor clase que podáis tener. Y luego libros, os recomendaría que si os gustan algunas pelis o el estilo de algunas producciones en concreto, os compréis los libros de arte, porque ahí es donde más se ve la tarea del diseñador de personajes, ¿no? Si os mola, yo qué sé, la peli, la que sea, la de Turning Red que ha salido ahora, o Pinocho de Guillermo del Toro, cualquiera, pillaos si podéis el libro. Obviamente depende de si no tenéis dinero para comprarlo, pues intentad buscar el arte de X película por internet, que a veces en YouTube o a veces hay páginas que comparten imágenes para ver pues cómo han sacado las referencias, dónde han ido, que también comparten fotos de los entornos donde han ido y se ve como el proceso de pensamiento de los diseñadores y es muy bonito también. Como entender el proceso de diseño hasta el acabado final, ¿no? Y no solamente ver la peli. Y eso yo creo que inspira mucho luego para crear los personajes o crear un proyecto, ¿no? Y luego sobre todo eso, mirar yo creo la realidad. Tipo, si tenéis, por ejemplo, que diseñar un tigre, ¿no? Pues en lugar de mirar solo Shere Khan hecho por Milcol, que hemos visto ahora, miraos vídeos de tigres, cómo se mueven, cómo funciona su anatomía, cuáles son las caras que más suelen poner, cómo son las siluetas de sus rayas, ¿no? De las manchas y cómo estilizarlo, ¿no? Y yo creo que ayuda un mogollón. Al menos a mí me gusta mucho ir a la fuente, ¿no? Andrea dice, tips divertidos para diseñar personajes. Un profesor nos decía de pensar en objetos o seres que no hayamos visto animados antes. Eso es divertido cuando coges una figura abstracta, ¿no? Y lo copias haciendo un personaje, ¿no? Creo que como ejercicio está muy divertido y se puede hacer, o a lo mejor hacer como solo siluetas, yo que sé, con un pincel grueso, hacer una silueta y de eso sacar un personaje, ¿no? Así como ejercicio de calentamiento para probar cosas divertidas puede funcionar muy bien. A mí también me gusta mucho, por ejemplo, de cara a exagerar proporciones, me divierte mucho utilizar técnicas de dibujo como no convencionales, en plan, imaginaos, yo que sé, que tengo que hacer, que tengo que estilizar a un retrato de una persona en concreto, ¿no? Y a lo mejor si lo dibujo normal, ¿no? Yo soy diestra, ¿no? Pues con la mano derecha, fijándome bien, tal, pues igual las proporciones se quedan bien, pero para exagerarlo de una manera que no me espero, prueba a hacerlo con la mano que no sea la tuya dominante. Por ejemplo, dibujarlo con la izquierda. O dibujar sin mirar al papel o sin mirar a la pantalla.
o dibujarlo sin levantar el lápiz. Eso es una cosa loquísima y salen siempre como shapes y siluetas súper locas que luego podéis exagerar o podéis cambiar, ¿no? Hay un libro que se llama Dibujar con el lado derecho del cerebro, donde te explican como varias técnicas para hacer este tipo de dibujos y son muy divertidos. Pero claro, esto siempre hablando como solamente de silueta y como para pasárselo bien, ¿no? Si vosotros tenéis más que pensar en un personaje que ya tiene una personalidad concreta, ahí me metería como mucho más tratando de pensar en esa historia, ¿no? En lugar de hacer siluetas al azar, trataría de que todo ayude al storytelling, ¿no? O a contar la historia de ese personaje y ver qué siluetas funcionan mejor con la personalidad o con el estilo de ropa que tiene que llevar en una época concreta, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, Ana pregunta, en una producción corta, ¿cuánto dura la etapa de producción para la creación de model sheet, etcétera? Gracias. Gracias a ti, Ana. En una producción corta depende, por ejemplo, las series de televisión se da muy poquito tiempo. Igual a lo mejor teníamos que hacer un personaje, las poses, el turnaround y las expresiones en una semana y teníamos que tenerlo listo, ¿no? Pero a lo mejor en una producción tipo un largometraje nos daban un mes para desarrollar el personaje, ¿no? Entonces depende mucho, o sea, no hay una sola respuesta para esto y sé que siempre es un rollo cuando te dicen eso, pero es que depende mucho del presupuesto, del tiempo que te dan, de si es una serie, de si es un largometraje, de si es un cortometraje o de si es un proyecto para ti que tú te tomas todo el tiempo que quieras, ¿no? Va muy ligado a ese tema. Entonces, no hay una sola respuesta. Pero para darte una idea, por ejemplo, eso, para una serie me han dado a lo mejor una semana para un personaje y para una peli a lo mejor un mes, ¿no? En los que había reuniones cada semana. Voy por aquí a las antiguas. Leo, ¿cuánto te ha costado el curso de diseño de personajes de UTAD? Pues en su día la verdad que es que no me acuerdo porque lo hice hace mogollón de años, pero tienes toda la información en la página web, eso estoy segura. Si quieres luego contactar al equipo de formación de la escuela, ahí te dirán porque ¿cuándo fue que yo lo hice? ¿Hace 8 años puede ser? ¿O 9 años? Sí, hace mogollón, entonces las cosas habrán cambiado mucho y te aconsejo sobre todo que mires en la web porque ahí encontrarás todo. Javier dice, excelente charla, muchas gracias a ti. Soy un modelador 3D y me interesa mucho aprender sobre character design para mejorar mi trabajo y poder modelar mis propios personajes. ¿Algún consejo de por dónde empezar o qué ejercicios pueden ser buenos? Pues yo te recomiendo mucho, o a mí me parece que lo más útil es diseñar personajes al principio que tengan un propósito. Con esto me refiero a que, por ejemplo, puedes pensar en una historia que quieras contar o un libro que te guste que no haya adaptado nadie, que tú hagas tu versión de los personajes, ¿no? O un guión y, ¿sabes? Utilizar como un proyecto que ya exista para que eso te ayude a tener un contexto para crear a tu personaje. Porque si no, si a lo mejor quieres crear personajes de la nada, sobre todo al principio es muy difícil porque igual pues todas las opciones están abiertas y creo que cuando no hay limitaciones o no tienes una descripción de los personajes es como muy abstracto todo, ¿no? Entonces si vas a hacer, no lo sé, imagínate que coges no sé, a lo mejor un libro que te guste, tipo el libro de la selva, por ejemplo, y en lugar de hacerlo en India, lo haces en otro contexto completamente diferente y lo haces en Japón, imagínate. Pues tienen los personajes de Mowgli, de Bagheera, de Shere Khan, y cómo adaptarías esos personajes a ese nuevo contexto, ¿no? Tipo, o sea, a lo mejor Shere Khan en lugar de un tigre, pues puede ser, no lo sé, a lo mejor es un halcón que es súper agresivo con la gente, ¿sabes? Con los personajes del bosque japonés, ¿no? Entonces tienes como la personalidad de sus personajes, pero en otro contexto que no se ha visto nunca, ¿no? O tu propia historia, si quieres contar tu propia historia, ¿no? Yo empezaría así porque así ya tienes una descripción de personalidad y eso te puede ayudar a hacer poses, expresiones y contar una historia, ¿no? Y luego ya la parte práctica es cuestión de dibujar y dibujar y pedir feedback y
sobre todo practicar, ¿no? Que eso suena como muy obvio, pero es verdad, ¿no? Cuanto más personajes diseñes, más herramientas vas a tener en el futuro, más vas a saber de anatomía, de poses, de mantener volúmenes, de expresividad, etcétera, ¿no? María Elena pregunta, ¿qué tan diferente es trabajar de diseñador de personajes en cine, series, comparado con el mundo de los videojuegos? Pues yo, por ejemplo, no he trabajado nunca para videojuegos, pero sí que tengo amigas que han trabajado para videojuegos. Y una cosa muy, muy importante en videojuegos, por ejemplo, o sea, las bases de diseño de personajes es muy parecida, pero en una peli vas a tener una duración o en una serie, ¿no?, muy concreta y una animación controlada. Pero en un videojuego el personaje lo va a mover el jugador, ¿no? Entonces es muy importante que la movilidad del personaje y su diseño funcionen y que a lo mejor no tengan muchos elementos cubriendo el cuerpo que vayan a interferir con el movimiento del personaje. Es muy importante que sea muy reconocible la silueta para que el jugador siempre sepa dónde está su personaje. Igual también tienes que diseñar, por ejemplo, los ataques del personaje, cómo se ven los efectos cuando interfiere con ciertas cosas, los props, ¿no? Se parecen mucho, pero tienes que pensar mucho más también en la jugabilidad. Y la parte de si es un juego pues, de plataforma, si es un RPG, si es un shooter, ¿no? Cómo va a ser la jugabilidad y qué es lo importante. Si el personaje, si es un RPG, por ejemplo, y lo que importa es la expresividad del personaje y cómo se relaciona con los otros, o si es un plataforma, si lo más importante es que el personaje siempre se vea bien para que el jugador no se caiga, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las diferencias más importantes. Mac dice, ¿qué libros nos recomiendas para tener en cuenta a la hora de trabajar? Pues de esto ya hemos hablado un poquito, los libros de arte. Marcos dice, ¿para ti qué tiene que llevar un buen portfolio? Pues sobre todo, yo eso es una cosa que lo aprendí justo en un workshop que fui, no sé si conocéis Schoolism, que también es una escuela online, hacían antiguamente, ahora ya no lo han vuelto a hacer, pero hacían como workshops en persona, ¿no? Y fui a uno de estos workshops que hicieron y iba Chris Sasaki, que es un diseñador de personajes de Pixar, y pudimos enseñar el portfolio y que nos diese feedback, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento lo que me dijo a mí me caló muchísimo, que me dijo, tus dibujos son muy bonitos, tienes mucha mano y mucha calidad en tus dibujos, pero no me estás contando una historia. Entonces, esto no me sirve para animación, no me estás transmitiendo algo, ¿no? Entonces a mí eso me marcó mogollón y entonces comencé a enfocarme sobre todo en que los personajes contasen algo y transmitiesen una idea al espectador, ¿no? Que al final es lo que hacemos para diseñar en animación, ¿no? Entonces es muy importante que vuestros personajes cuenten una historia. Sí que aparte de, obviamente, que tengáis, que sepáis mantener los volúmenes del personaje, que tengáis un buen lenguaje visual, ¿no? De silueta, de que sean interesantes los diseños, es muy importante también que sean expresivos y que sin necesidad de nada escrito, yo como espectadora pudiese entender la historia que queréis enseñar, ¿no? La personalidad del personaje, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Y luego, pues que la parte más técnica que os he dicho antes, ¿no? Que podáis mantener el modelo, que el personaje siempre sea el mismo en las diferentes poses y expresiones y que tengáis esa parte también de nivel de dibujo. Miriam dice, ¿para el portfolio recomiendas distintos estilos y proyectos o centrarse más en uno concreto? Pues para el portfolio yo recomendaría como un proyecto general con un estilo concreto, por ejemplo, pues el que más os interese o el que más disfrutéis. Sobre todo yo creo que tenéis que diseñar como a vosotros os gusta, porque se nota mogollón cuando a alguien le gusta el dibujo que está haciendo, ¿no? Si hacéis algo forzado solo porque creéis que la empresa va a estar buscando ese estilo, es mejor que os olvidéis de esa idea, ¿no? Mejor hacerlo como a vosotros os guste porque es lo que más se nota, ¿no?
Entonces, un proyecto principal lo haría en el estilo que vosotros os llenen por dentro, ¿no? Y luego podéis tener como varios diseños o algunas hojas aparte con otros estilos si os apetece para mostrar diversidad, ¿no? Igual vuestro proyecto principal puede ser más cartoon y algunas hojas un poco más realistas o al revés, ¿no? Pero también es importante que penséis, por ejemplo, para el tipo de empresa que vais a aplicar, ¿no? Si vais a aplicar, por ejemplo, yo qué sé, para Blizzard, pues igual vuestro trabajo les va a interesar más si es un poco más volumétrico, ¿no? O si vais a aplicar para Cartoon Network, igual les interesa algo más planito, más geométrico, ¿no? Entonces, no significa que tengáis que hacer un portfolio diferente para cada empresa, ni mucho menos, pero sí que si vosotros tenéis muy claro que os gusta cierto tipo de empresas o que os gusta cierto tipo de estilo y es el que más disfrutáis, yo os invito a que vayáis a por ese estilo, porque se nota, como os decía, se nota cuando una persona se lo ha pasado bien dibujando y vosotros también vais a esforzaros más porque os está gustando lo que estáis haciendo. Y al final yo creo que se nota. Por ejemplo, a mí que me encanta diseñar animales y criaturas, como es una cosa que siempre me ha gustado mucho y lo he puesto en mi portfolio, me han llamado muchas veces para hacer criaturas y animales, ¿no? Porque se notaba que lo estaba disfrutando. Y es como que parece una tontería, pero en verdad se nota. Ángela dice, ¿qué recomiendas incluir en el portfolio de diseño de personajes y de visual development? Pues lo que os comentaba, ya esto lo hemos visto antes. Os puedo poner en el chat Jason Lee Art. Os escribo por aquí en el chat el nombre de un artista que no es por el tipo de estilo, sino porque en su portfolio, en un proyecto que se llama Prodigal, lo escribo por aquí, siempre me gusta ponerlo en mis clases cuando hablo más de tipos de portfolio. Espera, voy a ver si encuentro el link por aquí. Jason Lee, porque en su proyecto tiene como una historia, como os decía, como muy con un hilo conductor que se ve súper bien lo que está queriendo contar y creo que es como buen ejemplo de un portfolio de visual development y diseño de personajes. Os copio y pego aquí el link. Está como contando muy bien la relación de los personajes, el estilo y es como muy entretenido de ver. Yo creo que es un buen ejemplo para esto. Pero sí, como os decía, poses y expresiones y diseños que enseñen ese storytelling y también la parte más técnica. Claudia dice, no tengo un estilo distintivo, se me da muy bien copiar, pero no hay ninguno que se me dé especialmente bien. ¿Algún consejo? Yo creo que el tema del estilo es una cosa así como un poquito complicada y abstracta, pero creo que cuanto más diseñes, más se va a ver el tipo de estilo que tú tienes o la manera de estilizar las cosas que tú tienes, ¿no? O sea, y luego ya habéis visto en el portfolio en las cosas que yo os he enseñado, o sea, no tienen nada que ver mis diseños personales con las cosas que tuve que hacer para Asterix o las cosas para My Father's Dragon o otras cosas mucho más planitas, ¿no? Al final, en los estudios vas a cambiar de estilo, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y a veces cuando es para concept, sobre todo, te piden más tu propio estilo, ¿no? Pero no hay ningún problema en que a lo mejor no tengas un estilo reconocible o un estilo propio, porque al final muchas veces también hay que adaptarse y no pasa nada. Lo importante es que tus diseños sean expresivos y seas capaz de transmitir, ¿no? Y en el tema de tratar de encontrar un estilo propio, como te digo, es que hay como mucha presión, yo creo, también en encontrar tu estilo. Pero yo creo que aunque suene como muy poco útil, creo que el estilo viene cuando no te estás preocupando de buscar un estilo, ¿no? Es como ese tipo de cosa que, que la gente, tipo, cuando está buscando pareja dice, quiero enamorarme, no sé qué, ¿no? Y tienes ahí la típica amigo o amigo, ¿no? Que dicen eso, ¿no? Y tú lo dices, bueno, ya, eso viene solo, es mejor que no lo busques, ¿no? Pues suena como a topicazo, pero lo es de verdad. O sea, creo que cuando no te estás esforzando por buscar ese estilo es cuando sale. Y yo lo he encontrado mucho cuando estoy dibujando el natural. Por ejemplo, si te pones a diseñar, no sé, imagínate que tienes a tu gato, tu perro o a un compañero de piso o a cualquier persona en casa, ¿no? Y te pones a dibujarlo y lo dibujas muchas veces. Al final te vas dando cuenta de que estilizas las formas de una manera concreta y
y creo que esto que estoy diciendo es que suena como muy abstracto, pero cuanto más dibujes y dibujas todos los días, más te vas dando cuenta de que hay cierto tipo de formas o ciertos tipos de estilizaciones que se adecúan más a lo que a ti te gusta o te parecen más interesantes. Y seguramente con el tiempo lo irás viendo. Y luego, yo creo que todos cambiamos mucho. Igual que cambiamos como personas y aprendemos y mejoramos y espero que cada vez vayamos siendo mejores personas, con el estilo artístico es igual, ¿no? Creo que todos vamos cambiando y al final eso significa evolucionar como artistas, ¿no? Y ojalá sigamos evolucionando siempre y no nos quedamos estancados solo en una cosa, ¿no? Porque al final, si te vas enriqueciendo de otros estilos, vas también tú absorbiendo, cambiando, evolucionando, ¿no? María dice, ¿cómo es adaptarse a los diferentes estilos de cada estudio? Pues mucho de eso tiene que ver también al principio cuando se está buscando el estilo, ¿no? Comprobar, se prueba mucho qué es lo que funciona y qué es lo que no, pero si por ejemplo entras en una producción que ya tiene un estilo determinado, normalmente al principio o te hacen un test, ¿no? Que tú tengas que diseñar personajes en ese estilo concreto y adaptarte, o si no te hacen un test y te contratan directamente, a lo mejor la primera semana te dicen, bueno, pues juega un poco con los personajes principales, ¿no? Imagínate que has entrado ya en una serie que ha comenzado hace un tiempo y ya tienen los personajes principales y tú tienes que hacer personajes secundarios. Pues a lo mejor la primera semana te dan el line-up de personajes principales y lo único que tú tienes que hacer es ponerlos en pose o copiarlos y entender las proporciones y luego adaptar y utilizar esas normas de estilo a tus diseños, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que se hace y también pues los supervisores ayudan mucho y poco a poco te vas adaptando, ¿no? Pues si tienes un director de arte, por ejemplo, o directora, si luego te mandan drawovers, en plan te hacen correcciones por encima de tus dibujos y adaptan esos diseños para que tú veas cómo es el estilo, ¿no? O sea, no os preocupéis porque no vais a estar nunca solos ni va a ser súper estresante de, oh, Dios mío, no me sale este estilo, ¿no? O sea, vas a tener personas que te ayudan a adaptarte a esa producción y poco a poco le vas cogiendo el truquillo. Malena pregunta, a la hora de animar un personaje, ¿es mejor animar por vectores o de forma tradicional? ¿Y cómo afecta eso al diseño de personajes? Depende de la producción, o sea, hay producciones que lo hacen en vectorial, con Toon Boom, por ejemplo, y utilizan los rigs para animar, normalmente sobre todo para series de televisión, pero también se usan en largometrajes. Y en tradicional, frame a frame, se suele hacer más en largometrajes, ¿no? Por el mero hecho de que es muy caro animar frame a frame y luego colorearlo y el proceso es más largo y más costoso, ¿no? Entonces, por eso ahora sobre todo se hacen más series con rig. Pero el diseño afecta sobre todo que cuando tienen que hacer un rig, tienes que enseñar mucho la parte técnica del personaje y explicar muy bien dónde están las articulaciones del personaje, cuánto se puede exagerar la anatomía. Como que los turnarounds y el tipo de poses y demás son muy técnicos para que las marionetas que ellos diseñan luego en rig funcionen, ¿no? Entonces es un poco la mayor diferencia porque en animación tradicional al final es un dibujo diferente, ¿no? En cada frame y se puede alterar un poquito más el personaje. No sé cómo vamos de tiempo. No sé si me puedes decir, porque no sé exactamente hasta cuándo tenemos. Sí, dime. Esther, lo que tú quieras. Yo tampoco te quiero tener mucho rato, o sea, que lo que tú veas, que no hay ningún problema. Ya no se pueden añadir más preguntas y respuestas, te lo digo más que nada porque, para que no te termines. Vale, sí, es que teníamos un montón, por eso digo, no sé si me va a dar tiempo a todas. Igual que tú, por ejemplo, pues seleccionas y me dices, mira, pues 3 más, pues selecciona las 3 que quieras, no hay ningún problema. Eso es lo que tú decides. Ya el tiempo ya lo hemos pasado hace un rato. O sea, guay, pues yo es que ya he perdido el pero vamos, que tú descuida del tiempo. Vale, guay. Pues veo por aquí, a ver, vemos alguna más, igual podemos estar hasta las 8. María preguntaba por aquí algún libro de diseño de personajes, esto ya lo hemos comentado. ¿Algún método de diseño de personajes? Sí, esto, lo que pregunta Verónica de algún método de diseño de personajes, también hemos hablado un poquito de ello, como fijaos del natural y estudiar la pose, la expresividad de los personajes.
Alma también hemos hablado de la importancia en un portfolio de diseño de personajes. Rafael pregunta, ¿recomendarnos algún libro o canal de YouTube que hable de diseño? Pues yo creo que hay muchos canales donde se hablan de esos temas. No sé si conocéis a Mila Useche. Mila es amiga mía y es una grandísima diseñadora de personajes. Os lo pongo por aquí en el chat. Y ahora ha abierto su canal de YouTube y está subiendo tutoriales también de diseño de personajes, así que os la recomiendo. O, por ejemplo, yo me he abierto también el Patreon hace unos meses y allí también voy subiendo un poco tutoriales y paso a paso diseño de personajes y vídeos y contenidos de ese tipo. Así que si queréis echarle un ojo, no sé si sabéis cómo funciona Patreon, pero os lo pongo por aquí también. Y luego también pues en vídeos de internet, Schoolism tiene también muchas cositas con entrevistas con diseñadores. Pues por aquí os pongo el link del Patreon si queréis echarle un ojo. Y Schoolism os lo escribo por aquí. También tienen charlas y entrevistas con autores. Entonces ahí, por ese tipo de fuentes podéis descubrir también tipos de diseñadores que os interesan, su approach y cómo han vivido ellos la experiencia en diseño. Pero también, eso sí, por ejemplo, cogéis los libros de arte, podéis apuntar los nombres de los diseñadores que más os gusten y mirad sus Instagram, sus redes sociales y ver un poco el proceso, ¿no? de lo que hacen. Así que por aquí lo podéis ver. Vale, me sale que lo he puesto por privado. Pues perdonad, me voy a poner todos anfitriones y panelistas. A ver, ¿todos? Vale. Pues entonces me parece que todo lo que os he puesto ha salido para anfitriones y panelistas solo. Gracias por decírmelo. Este es el patrón, lo de Schoolism, os lo pongo por aquí. Y el otro de ti será Jason Lee y su proyecto era Prodigy. Os lo pongo por aquí en el chat de todos. Creo que eso era todo lo que había escrito. Luego Annecy, nombre de Annecy, creo que eso era todo. Y Mila Useche. Eso. Perfecto. Creo que no me dejo nada más. Nada, gracias a vosotros y de verdad que sí, Mila es una grande, súper crack. A ver, por aquí. Espectador anónimo, me encanta este nombre. Soy estudiante y tenía dudas sobre qué tipo de diseño suelen llamar más la atención de las empresas. ¿Qué tipo de diseño se recomienda agregar a los portfolios? Pues eso es lo mismo que os comentaba antes. Creo que en lugar de pensar en lo que buscan las empresas, buscad qué es lo que os gusta a vosotros diseñar. Porque eso que comentaba una vez, o sea, hubo, yo que sé, una época en la que todo el mundo diseñaba como Glen Keane o como Corey Loftis y al final hay, o James Woods, ¿no? Hay como millones de copias de los artistas que a lo mejor más se ven en libros de arte y al final es como, esos artistas ya existen y las empresas ya los tienen, ¿no? Entonces, no hace falta que exista otro Glen Keane, ¿no? Ya existe Glen Keane o otro Corey Loftis o el diseñador o la diseñadora que sea, ¿no? Lo importante yo creo es hacer lo que a vosotros os guste y en vuestro portfolio demostrar lo que disfrutáis, ¿no? Y yo entiendo perfectamente la presión que podáis sentir por tener el portfolio que más funcione para las empresas porque queremos buscar trabajo y encontrarlo, ¿no? Pero de verdad que aunque suena topicazo, yo lo he descubierto mogollón cuantos más años pasan, que al final lo que más llama la atención en los portfolios de la gente es cuando tú has hecho algo y te lo has pasado bien y o sea, no te has preocupado de lo que piensan los demás. Y esto lo he visto en mogollón cuando, por ejemplo, yo que sé, una época en la que yo ya dije en Instagram como, mira, yo en Instagram lo que más me gusta ver son bocetos. Me encanta ver los bocetos de la gente. Así que, ¿por qué no? Voy a subir yo también mis bocetos, aunque estén sin acabar, pero me lo he pasado bien, pues lo comparto igual que otras personas me inspiran con su proceso creativo, pues a lo mejor también yo puedo ayudar a otros, ¿no? Con esto. Y entonces cuando empecé a hacer eso, me empezaron a contactar mogollón de empresas. O sea, Netflix y Cartoon Network me escribieron diciendo, nos encantan estos bocetos y querríamos que los personajes que hagas para este proyecto sean con este estilo. Y yo como, ¿what? O sea, en plan, ¿de verdad? O sea, increíble, porque nunca me lo esperaría, ¿no? Entonces, realmente se ve cuando lo disfrutas. Y sé que es difícil olvidarse de la parte comercial y de quiero buscar trabajo y de tengo que hacer algo que funcione, porque esa es una presión que tenéis y que tenemos todos, ¿no?
pero si conseguimos como dejar eso a un lado y dibujar pasándonoslo bien y realmente contar esa historia que tenéis dentro, creo que es cuando más se nota y creo que es el mejor consejo que os podéis dar a vosotros mismos, ¿no? Pasarlo bien, que al final este trabajo también es muy pasional, ¿no? Entonces yo creo que si estáis sufriendo mientras lo hacéis, no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante. Lucrecia dice que le cuesta muchísimo el tema de expresiones. ¿Tienes alguna recomendación? Pues sí, yo lo que más te recomendaría es tener un espejo delante. O sea, yo eso es algo que creo que todos en diseño de personajes tenemos siempre un espejito pequeño, o si no tienes un espejo, o sea, con el móvil o con la cámara del ordenador, haceros fotos en la pose o en la expresión que queráis y fijaos y sentid en vuestra cara ¿dónde está apretando el ceño? ¿Qué es lo que está pasando con la mandíbula? Si se están dilatando las fosas nasales, si está tirando esta parte de los dientes, si el cuello se está poniendo tenso o no. Y si lo sentís vosotros en la expresión que estáis poniendo, sabéis con eso cómo exagerar o en qué zonas hacer el push, ¿no? En el personaje. Y a mí por lo menos me ayuda un montón. Igual con las poses, ¿no? Yo intento buscar referencias pues, de personas haciendo esas poses, ¿no? O vídeos, pero también lo hago muchas veces yo, en plan, buah, si supieras la cantidad de fotos terribles que tengo ahí de, yo qué sé, yo en una pose complicada, en un esfuerzo, haciendo una pose que no encuentro en ninguna parte, o simplemente para entender, ¿no? Cómo el personaje se mueve. Eso ayuda mogollón. Y es que tenemos aquí todavía mogollón de preguntas y ya son las 8. Pero yo lo que diría es que cualquier duda que tengáis que no hayamos contestado, porque es que hay mogollón y me encantaría poder contestar a todas, pero si no, estaremos aquí mogollón de tiempo, es que me escribáis por Instagram, de verdad que, o el correo, no tengo problemas. Si tenéis dudas y cualquier cosilla que tengáis, o sea, yo normalmente suelo contestarlo en el día o en el fin de semana, siempre me lo suelo mirar y eso no es para mí ninguna molestia, de verdad que yo disfruto mucho de compartir experiencias y entiendo las dudas que podáis tener, las he tenido yo igual y las sigo teniendo y vamos, a mí igual me ha ayudado siempre un montón toda la gente y me encanta poder devolver el favor, o sea que no os preocupéis por ser pesados porque os dé vergüenza, ya que estamos todos aquí, somos todos igual de frikis de diseño de personajes y al final lo disfrutamos igual, así que eso, siento no poder ir con todas porque se nos va a ir mogollón el tiempo, pero si tenéis más dudas o cualquier preguntilla, me podéis escribir o por el chat o por el mail y eso, sin problema. Y no sé si... Esther, ha sido un placer, ¿Sí? ¿eh? La verdad, me lo he pasado Nada, en grande. para mí, qué guay, Me me la he alegro un visto entera y montón. todo. Sí, sí. Y sobre todo, bueno, a todos los que habéis asistido, tenéis en el chat a Sonia, que es una asesora de UTAD, y ella os puede informar de lo que queráis, lo podéis preguntar. Y bueno, y lo dicho, Total, yo muchas lo gracias y nada, recomiendo que siga yendo de mogollón, maravilla. ¿eh? O sea, y no es Bien, porque esté aquí, pero de verdad que a mí las clases con Borja me cambiaron la vida total. O sea, todo lo que me sí, explicó me sirvió muchísimo, igual con el resto de profes, y os lo recomiendo mogollón. Y nada, que muchas gracias por venir. Siento a los que no he podido contestar, pero que ha sido súper guay. Que ha habido al final un mogollón de gente, así que gracias de verdad por dedicarme ahí todo este rato. gracias a ti, Esther. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, hasta luego.